Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Un saludo en la distancia a aquellas personas que nos ven en Teleislas de 4 a 5 de la tarde, que es el canal de San Andrés. A las personas que nos ven en Nación TV, que es el canal regional en Neiva y sus alrededores, donde ya estamos los lunes y miércoles y próximamente todos los días. Aquellas personas que nos ven en Telecafé a las 11 de la mañana, miércoles 11:30, y las personas que nos ven en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Este es un programa que no reemplaza una consulta médica, este es un programa de prevención y educación, no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa donde todas las especialidades médicas comparten este espacio para hacer educación, prevención y orientación en salud. Eso es lo que queremos. La angustia de muchos médicos que día a día nos acompañan acá, de querer hacer este tipo de procesos educativos para evitar la enfermedad. Hoy vamos a hablar de un dolor de cabeza de la medicina, de un problema que ha sido mal manejado, mal interpretado, que de pronto nos hemos quedado muy atrás en ciertos procedimientos terapéuticos, y es un tema que afecta mucho el contexto de la familia y del ser, del paciente como tal, y es el cáncer. Y para eso quiero compartir este espacio con el doctor Gilberto Campo, que es médico cirujano, especializado en oncología clínica, una persona con una vasta experiencia en este tema, y vamos a ir resolviendo una serie de conceptos y de dudas acerca del cáncer. Doctor Gilberto Campo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a este espacio de Conexión Vital. Buenas tardes y a la orden. Doctor Gilberto, hablemos un poco del tema del cáncer. ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo? Si nos quedamos, si no, si todos necesitan quimio, radio, braqui, tantas cosas alrededor del cáncer. Bueno, el cáncer se conoce en la historia de la humanidad desde siempre, pero los últimos 100 años, 120 años, se ha visto el mayor auge de la oncología. Inicialmente, en 1895 se descubrieron los rayos X. En 1896 el señor Hastel hizo la primera cirugía radical de mama. Posteriormente, en los años 40 se descubrió la quimioterapia. Y en este momento tenemos quimio, radiocirugía, inmunoterapia y terapia con genes, terapia genética. Lo último que se ha descubierto, el último que está trabajando es en terapia, en buscar medicamentos que tengan una sola intención, un solo objetivo, que son los monoclonales. Entonces, en este momentico, ese es el boom a nivel del mundo. De todas maneras, todo lo que se ha hecho y lo que está haciendo todavía, solamente ha buscado única y exclusivamente buscar terapia, buscar medicamentos que traten el cáncer en una u otra forma, en fin. Pero hasta ahora nadie se le ha metido ni se ha atrevido a investigar el origen del cáncer. ¿Qué es lo que hace que una célula que era normal de un momento a otro se vuelva cancerígena, se vuelva oncológica? ¿Y entonces qué es el cáncer? Entonces, ¿qué es el cáncer? Yo lo escribo gráficamente para que la gente lo entienda. Es como si usted estuviera en su estado normal en un momento cualquiera de su vida, con sus células completamente normales, todas buenas, todas sanas, y por cualquier razón que no se sabe cuál es, pero que hay una razón que dispara que en un instante una célula de una parte del cuerpo, que puede ser de la cabeza, que puede ser del tórax, del pulmón, del hígado, del intestino, de los senos, de los testículos, de la próstata, de cualquier parte del cuerpo, una célula le da por volverse mala. Y dice, yo no quiero seguir con el cuento que ustedes están llevando, de que nacen, crecen, mueren y desaparecen. Yo, a partir de este momento, voy a actuar naciendo, creciendo, reproduciéndome y reproduciéndome y reproduciéndome y no morir. Esa es la primera célula cancerosa que se produce. Son células normales de un individuo que era normal
y que nadie sabe por qué razón ni en qué momento esa célula decidió para sí y por sí volverse mala. Entonces se vuelve una criminal, crea una cantidad de hijos criminales a una rata, a una proporción inmensa, cuestión de 15 minutos duplicarse, triplicarse, cuestión de que en 1 o 2 meses ya tiene un tumor y en poquito tiempo ya tiene metástasis en otras partes. Va y coloniza, y en donde va a colonizar cualquier parte del cuerpo hace lo mismo. Crece, 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 se reproduce y no muere. Son células que son desde el punto de vista biológico infinitas, son células que no tienen probabilidad de morirse, por eso se llaman cancerosas. Y esa es una de las características más importantes del cáncer. Las células son eternas. Y entonces un deportista, para mejorar la masa muscular, además de la actividad física, ingiere ciertos alimentos, proteínas que le ayudan a desarrollar el músculo. La pregunta es, ¿de qué se están alimentando ese millones de células que desordenadamente están creciendo y están formando ese tumor? Ese tumor se alimenta del individuo. Donde llegan, colonizan y se nutren de todo lo que tenga el individuo alrededor, especialmente de su sangre. Cogen su sangre, la utilizan y además las mismas células tienen la capacidad de formar nuevos vasos, neovascularizaciones, nuevos vasos en otros sitios donde llegan y empiezan a crecer y a formar otro tumor más grande, otro tumor igual, y este a su vez envía metástasis a otro con el agravante de que el que nace nuevo no es ni parecido al anterior. O sea, en un momento determinado un paciente puede tener cantidad de variaciones genéticas dentro de su cuerpo a partir de una sola célula. Pero hay ciertos alimentos que podrían ser alimentos para ese cáncer, porque de algo se tienen que nutrir y la persona sigue comiendo, pero uno ve que se habla mucho en la oncología de quimioterapia, de radioterapia, pero muy poco se habla de nutrición. Claro, básicamente el tumor necesita alimentarse. ¿Se alimenta de qué? De proteína y se alimenta básicamente de glucosa. El azúcar es el alimento más importante que el cáncer necesita para nacer, crecer, reproducirse y seguirse reproduciendo. Solamente desaparece el cáncer cuando el paciente se ha muerto. De resto, él sigue produciendo células. O cuando se trata o cuando es extirpado. Pero de resto, él se alimenta de ese paciente, se alimenta básicamente de su alimento, de su energía, se alimenta de su glucosa, de sus proteínas, lo exprime al paciente para él crecer y multiplicarse. Y entonces, ¿por qué no pensaría uno de quitarle el azúcar a los pacientes que tienen cáncer? ¿Por qué no se le da importancia? Porque uno ve tantos pacientes y usted que ya está, digamos, desde arriba viendo todo este contexto de la oncología, ¿por qué el paciente sale con la mejor radio, la mejor quimio, los mejores tratamientos y al paciente terminan diciéndole coma lo que quiera cuando realmente se sabe que el azúcar y todos sus derivados son el alimento del cáncer? Usted tiene razón, doctor. En oncología médica, esta oncología que le llamamos científica, le llamamos escolástica, le llamamos de científica y de universidades, jamás se habla de que el alimento es importantísimo para estos tipos de pacientes. Y uno se limita a decirle al paciente que coma lo que le gusta, lo que quiere y lo que pueda. Pero realmente jamás, en muy pocos, tal vez algunos adelantados se han intentado y le dicen al paciente, ojo con la alimentación, ojo con lo que come. Por ejemplo, el ensure es un veneno para el paciente que tiene cáncer, porque el ensure tiene una sustancia que le sirve a las células tumorales para crecer. Y es lo que le dan. Y es lo que le dan a un paciente con cáncer. Qué pecado, ¿no? Entonces es increíble este tipo de cosas. De todas maneras, lo más importante que entiendan es que el paciente con cáncer debería de tener una orientación desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista alimenticio. Vamos a ir a este corte comerciales y continuaremos hablando de un tema tan importante como es el cáncer con el doctor Gilberto Ocampo, médico cirujano especializado en oncología clínica. Ya regresamos. En el cáncer existen muchas inquietudes por parte de los pacientes. Y entonces, lo más triste es que el paciente llega en un estado de desinformación, de depresión, de incertidumbre, de tristeza y en un gran problema
personal y familiar, que es el diagnóstico del cáncer. Hablemos el enfoque, la parte humana del cáncer, doctor Gilberto. Bueno, ese ni qué decir, pues. El cáncer no solamente afecta a un paciente, afecta a ese paciente, su entorno familiar, su entorno social, y mucha gente que está comprometida con el paciente también está afectada de una u otra manera. De manera que la parte emocional y social de los pacientes de cáncer, pues se ha tratado de paliar un poquito, haciendo comités, haciendo grupos de pacientes con cáncer para que entre ellos mismos se hablen y se entiendan. Pero es que la cosa va mucho más allá. Tiene que involucrar a toda la familia, todo el entorno familiar, los amigos, todo lo que el paciente tiene, dónde trabaja. Porque hay pacientes que tienen cáncer y están trabajando. De manera que esa parte está un poquito abandonada, pero es una parte que evidentemente tenemos que retomar con todo el interés que tiene y con toda la necesidad que tenemos de hacerlo. El diagnóstico. Se me olvidó decir una cosa. El ensurre lo que tiene que le hace daño al paciente con cáncer es el ácido fólico. Todo lo que tenga folatos, lo que tenga ácido fólico y folatos, no debe ser consumido por pacientes con cáncer, porque ese es uno de los componentes que el cáncer consume. Ese es uno de los alimentos preferidos del cáncer. De hecho, muchos medicamentos oncológicos anticancerosos son contra los folatos. De ahí salió inicialmente los primeros químicos que sirvieron para el tratamiento del cáncer, son antifolatos. De manera que de nada sirve usted darle un antifolato y el paciente tomando ácido fólico. Esas son cosas que el paciente tiene que tener muy claro. Bueno, el tema de la incertidumbre con el diagnóstico, el paciente llega y le dicen, tiene cáncer. Entonces uno podría decir, ¿tiene cáncer o tiene cáncer? Porque nos tardamos para los diagnósticos, nuestro sistema de salud, nuestras EPS, infortunadamente, por tratamientos tardíos, estudios tardíos, dejan que el proceso avance. Pero el paciente dice, ¿cómo es mi cáncer? El cáncer de los pacientes generalmente les significa un síntoma de premortem, un síntoma de lápida, un síntoma de que se va a morir, de que la cosa se acabó. Hay que acostumbrar a la población de que el cáncer es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, son enfermedades crónicas que tienen la probabilidad de matarlo y de acabar con él, lógico que sí, pero que hay que empezar a manejarlo como lo que es. Una enfermedad que es tratable hoy en día, es probable que se trate y que desaparezca 4 o 5 años y vuelva y aparezca. Lo importante es que la gente entienda es que tiene que convivir con esa enfermedad. Y convivir con la enfermedad consiste en aceptarla y empezar a manejarla de tal forma que le haga uno imposible la vida a él, al cáncer. Entonces, para eso está la alimentación, para eso están los tratamientos. Por favor, señores, no busquen atención médica especializada, atención médica que no sea especializada en oncología. Si los que hemos dedicado nuestra vida a aprender oncología, a tratar oncología, nos equivocamos y la mayoría de los pacientes se nos mueren, el 60% tal vez se salvan y el otro 40% se muere y el 60% que salen después recaen en un 10 o un 20% más. De todas maneras, lo importante es que esto lo manejen personas especializadas, personas que sepan esto. Ahora, no quiere decir que seamos los únicos que vamos a manejar el cáncer. Para eso están los médicos especializados en otras ramas, en alimentación, en ayurveda, en acupuntura, en terapia neural, en sueros. Cosas que le pueden ayudar y ayudar mucho a un paciente, que de otra manera sería mucho más difícil de manejo. Ahora, hace poquito, hace 10 años, el doctor Deepak Chopra dijo que el cáncer era el producto que el paciente, que su interior, que su alma, que su espíritu, era el que le producía el cáncer. O sea, él desmaterializa el cáncer. Y dígame, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Quién puede decir que nosotros somos producto de nuestra parte interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu? Él asume que nosotros seamos la parte material, la parte que somos materia, somos productos de una parte espiritual. De manera que eso también hay que tenerlo en cuenta. Qué bien, doctor Gilberto Campo. Vamos a ir a este corte comerciales y seguimos con este triste tema que es el del cáncer,
pero triste más por el manejo, por diagnósticos tardíos, que verdaderamente del contexto del cáncer. Como bien lo decía el doctor Gilberto, no todo cáncer es sinónimo de premortem o de lápida. Ya regresamos después de este corte comerciales. Y el tema del cáncer sigue siendo una preocupación en el contexto de la vida de las personas. Y nos llegan muchas personas, doctor Gilberto, que de pronto el diagnóstico fue tardío o lo dejaron avanzar. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado en una persona para que ya uno realmente haga el diagnóstico del cáncer? Porque el cáncer no es una enfermedad de la noche a la mañana. Hay un adagio muy sabio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. ¿Cómo compararlo con el cáncer? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. No es lo mismo hablar de un cáncer en un niño recién nacido, un niño de 5 años, en una persona de 15 o 20 años, una persona de 30 o 40, o una persona de 60 o una persona de 80. Dependiendo de la edad del paciente, el cáncer tiene su actividad tumoral de esa misma manera. En los niños es un tumor muy agresivo, igual y es proporcional a las células que tiene. Él es un niño y como niño que es, tiene cantidad de células en ebullición, células completamente activas, y ese tumor del niño generalmente es muy agresivo. El tumor de la persona mayor, ya el anciano, por ejemplo, son tumores de otra connotación. Ahora, es muy probable que en un viejo también le dé una enfermedad muy agresiva. Las leucemias agudas en los viejos son agresivísimas. Y los linfomas en los viejos también son agresivísimos. Y los sarcomas. Pero, en general, dependiendo de la edad de uno, así mismo es más o menos el cáncer. Ahora, la mayoría de los colegas que manejamos cáncer tienen la tendencia a darle tiempo al paciente de vida. Decirle, usted tiene un cáncer, usted va a durar 1 mes, o 2 meses, o 3 meses, y prepárese. Personalmente, nunca hago una cosa de esas. Considero que no somos dioses, considero que un paciente de cáncer se puede morir de cualquier cosa, menos de cáncer. A un paciente con cáncer le puede dar un infarto, le puede dar una hemorragia, se puede accidentar, le puede pasar cualquier cantidad de cosas y morirse menos de cáncer. De manera que la muerte para mí no está mencionada en el cáncer. Ahora, todos nos tenemos que morir, no sabemos cuándo. ¿Yo qué hago con mis pacientes? Les digo, usted tiene una enfermedad, que es una enfermedad tumoral, tiene una enfermedad que es agresiva, que es dañina, que le puede hacer daño, que lo puede matar, pero hay estos tratamientos que le pueden servir y le pueden dar una calidad de vida, que es lo que tenemos que buscar todos los médicos. Calidad de vida a los pacientes. Y siempre acompañarlo y nunca tratar de tenerlo como contra la pared y como que yo soy el único que le puedo ayudar, yo soy la salvación suya. ¿Eso qué es? Los médicos somos seres humanos preparados con una carrera y con unos conocimientos que le tenemos que ayudar a los pacientes, ayudar a sobrellevar una enfermedad grave, pero no somos dioses. Y fuera de nosotros hay mucha más gente que le puede ayudar, y uno tiene que tener la mente abierta para eso. De manera que un paciente con cáncer debe ser manejado por muchas personas, debe ser ayudado por muchas personas, siempre y cuando todos tengan la intención de hacerlo, intención de ayudar y no de explotarlo. Porque es que desgraciadamente el cáncer, como es tan agresivo y la gente le tiene tanto miedo, ya para unos charlatanes que venden pomadas, que venden gotas, que venden no sé qué cosa, que hay el escorpión azul, por Dios bendito. Lo que no hagamos los médicos especializados en esto es porque no está publicado y porque no existe y porque no hay nada probado. Ojo con aquellos que creen que el bicarbonato va a salvar a nadie. El bicarbonato no salva a nadie. Ni el escorpión azul, ni la cascabel, absolutamente no. Lo único que hay en este momento conocido y reconocido en el mundo para tratamiento de cáncer es la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la inmunoterapia y las terapias con genes. Una de las razones por las cuales el doctor Gilberto Ocampo hace parte del grupo de médicos de nuestro parque médico en La Paredera, en Dos Quebradas y en Manizales, es porque muchos pacientes nos llegan con cánceres con la incertidumbre si se hacen o no una quimioterapia, una radioterapia, una braquiterapia, por la incertidumbre de saber en qué estado puede estar su cáncer, si se justifica o no someterse a estos tratamientos que de por sí son invasivos y agresivos.
Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.